Bueno, hoy día vamos a empezar la clase del día 18 de mayo de 2020. Esta clase se va a tratar de dos puntos. El primer punto vamos a terminar con el procedimiento civil, con las etapas que ya hemos visto. Vamos a retomar los trámites posteriores a la prueba y posteriormente vamos a continuar con la segunda parte del curso, que es la parte relativa a la prueba. Yo les pediría que apagaran sus cámaras y también sus micrófonos para que la conexión a internet sea estable. Y las dudas les voy a dar ya la oportunidad para cualquier duda que tengan. Así que ahora voy a compartir la pantalla para que veamos en lo que quedamos en la clase pasada. Entonces, aquí estamos en los trámites posteriores a la prueba. A ver. ¿A qué nos referimos con esto de los trámites posteriores a la prueba? Bueno, nos referimos a qué es lo que ocurre con posterioridad al vencimiento de la etapa probatoria, que principalmente va a ser el término probatorio ordinario. Es decir, esos 20 días en los cuales se pueden rendir todo tipo de pruebas y que empieza a contarse desde el momento en que se notifica a la última de las partes de la resolución denominada interlocutoria de prueba o la resolución que recibe la causa a prueba. Bueno, los trámites posteriores a la prueba serían principalmente tres trámites. El primer trámite se denomina las observaciones a la prueba. Como ustedes lo pueden ver ahí, se trata de un escrito, porque nos comunicamos a través de escritos con el tribunal, porque estamos frente a un procedimiento esencialmente escrito. Y tenemos un plazo de 10 días de vencido el probatorio para presentar este documento, y fundamentalmente lo que se hace en este documento es orientar al juez para que valore la prueba que ha sido rendida. Obviamente, como somos parte, lo que hacemos es que hacemos valer los derechos y las orientaciones en cuanto a la forma en cómo el juez debe valorar la prueba, tendiente a favorecer, obviamente, nuestra parte, con todos los antecedentes que existen respecto de las normas que regulan la prueba, que ya vamos a ver que son un grupo bastante interesante de regulaciones. Bueno, aquí hay un escrito en que lo inserté al curso, ustedes seguramente lo leyeron porque es un escrito bastante sencillo, tiene como 3 páginas. El ideal es hacer un escrito sencillo para que sea fácilmente leído por el juez. Voy a terminar que con la prueba que se ha rendido se puede acceder a la demanda, o en caso de ser demandado, que se rechace la demanda. Ahí ustedes pueden ver cómo hice el escrito en base a párrafos con títulos. Ustedes pueden revisar si quieren la causa en la página del Poder Judicial a ver cómo se desarrolló. Esa es una ventaja que tienen actualmente los alumnos. Bueno, una vez que transcurre el plazo de las observaciones de la prueba de este escrito, que son 10 días desde el vencimiento del probatorio, nos vamos a encontrar con una resolución judicial que se denomina citación a oír sentencia, en que el juez dicta esta resolución, que es su naturaleza jurídica, es una interlocutoria de segundo grado. ¿Por qué razón? Porque va a servir de base para la dictación, en este caso, de una sentencia definitiva. Y esta interlocutoria de segundo grado, denominada citación para oír sentencia, el objetivo que tiene es clausurar la actividad de las partes en el proceso. Es decir, con esto se cierra la etapa, podríamos llamar, dentro de los momentos jurisdiccionales, podríamos llamar la etapa de conocimiento, se cierra en el procedimiento civil
con la citación a oír sentencia. Tiene esta resolución, como ustedes pueden ver en el apunte y pueden ver actualmente en la pantalla que se está compartiendo, ustedes pueden ver que tiene efectos trascendentes y también excepciones a los efectos, pero como podemos apreciar, el efecto más importante es, como ya les dije, clausura la actividad de las partes dentro del proceso civil. Ahora, la norma del código es bastante poderosa. El artículo 432 señala que, perdón, el artículo 433 en el inciso primero señala que una vez citadas las partes a oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género. Es decir, cesa la actividad de las partes con esta resolución. Pero esta resolución podríamos llamarla que es una resolución bastante especial, porque es una resolución que es dictada por el juez por propia iniciativa. ¿Qué significa esto? Significa que aunque uno pueda pedir que se dicte esta resolución, el juez verá soberanamente si está en condiciones de dictarla. ¿Por qué razón? En primer término, porque, bueno, hay un aspecto práctico y un aspecto más bien jurídico, procesal y probatorio. El aspecto práctico es que citadas las partes a oír sentencia empieza a correr el plazo que tienen los jueces para civiles para dictar fallo, es decir, tienen 60 días para dictar fallo, si bien este plazo no es fatal, genera algún conflicto en cuanto a la realización del trabajo por parte del juez, en cuanto esto puede ser, no le puede parecer bien al superior jerárquico, que es la Corte, que tenga muchas causas donde citadas las partes de sentencia se le ha pasado este plazo de 60 días. Eso es un aspecto práctico disciplinario. Por eso el juez no dicta inmediatamente la citación de sentencia. Generalmente el juez va a dictar la citación de sentencia cuando ya tiene todos los antecedentes para dictar un fallo. Y por otra parte, la parte jurídica, procesal y probatoria implica que el juez no dicta inmediatamente la citación y sentencia pasados estos 10 días porque el juez tiene que analizar el expediente, tiene que analizar el proceso. Y si analiza el proceso, puede darse cuenta de que pueden existir algunas omisiones en la rendición de la prueba. Y para ello, el juez puede, por propia iniciativa, hacer algo bastante extraordinario, que es decretar las medidas para mejor resolver, que es como pueden ver aquí, es una de las excepciones a la prohibición del artículo 433, inciso primero. Esa prohibición referente a la posibilidad de no realizar ninguna actividad más luego de dictar la citación para oír sentencia. Y vamos a analizar cada una de estas excepciones porque las vamos a ver que son trascendentes. Son 4 excepciones. Y vamos a analizar primero las medidas para mejor resolver. A ver, veamos esto de las medidas para mejor resolver. Si ustedes tienen un código, lo vamos a analizar así. Si ustedes tienen un código a la mano, ustedes se van a dar cuenta de que las medidas para mejor resolver implica que el juez realiza una actividad probatoria de oficio. ¿Qué significa esto? Significa que el juez, frente a determinadas omisiones en la rendición de la prueba, se da cuenta de que no tiene claridad acerca de los hechos para dictar fallo. Esto tiene mucha trascendencia, porque por lo siguiente, por lo que le voy a decir posteriormente. Le voy a decir primero lo que hace y después le voy a hacer una crítica a lo que hace el juez. Entonces, si analiza el expediente el juez y determina que existen omisiones en cuanto a la prueba, como omisiones, el juez estima que faltó un medio probatorio para dictar sentencia, accediendo a la demanda, porque en definitiva, si es que el juez encuentra que faltan elementos para acreditar algunos de los hechos de la causa, el juez lo que debiera hacer
conforme a su imparcialidad, es dictar una sentencia que rechace la demanda. Ahora bien, si ustedes revisan el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil y ustedes lo contrastan con el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, si lo revisan, se van a dar cuenta de que el juez puede ordenar y rendir prueba de oficio de la misma manera y los mismos medios de prueba que están regulados en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, respecto de los cuales las partes pueden hacerlo durante los términos probatorios. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esto significa lo siguiente, que el juez, si actúa de oficio y decreta medidas para mejor resolver, es porque no le ha quedado claro el asunto, no le ha quedado claro la prueba, los hechos acreditados. Pero esta actividad que realiza el juez, está reñida, está, podríamos decir que va en contra de la imparcialidad del juzgador. Y aquí hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque uno de los requisitos de debido proceso es que el juez sea imparcial. Y no sé si ustedes han oído hablar de la imparcialidad, pero aquí vamos a revisar el concepto de imparcialidad, su importancia, de manera muy sencilla. ¿Qué significa que el juez sea imparcial? Significa dos cosas bastante sencillas. Primero, que el juez no sea parte en el juicio. Miren qué sencillo. Y significa que el juez, por otro lado, no tenga interés en el proceso. Eso significa la imparcialidad. Cada vez que se compromete la imparcialidad del juez, estamos frente a la posibilidad de que se transgreda el debido proceso. Ahora bien, existen textos y existe un jurista argentino que se ha tomado muy en serio esta situación de la imparcialidad del juez. Si ustedes tienen la posibilidad de consultar en la biblioteca o de ver alguna charla o cualquier apunte o trabajo que haya hecho el jurista Adolfo Alvarado Belloso, ustedes se van a dar cuenta que él es uno de, en Latinoamérica es uno de los autores que está más en contra de los poderes autónomos del juez. Para Alvarado Belloso, que el juez actúe solamente a petición de parte es un requisito de imparcialidad y es un requisito de debido proceso. Ahora, ¿cómo compromete la imparcialidad y el debido proceso el hecho de que el juez decrete estas medidas para mejor resolver? Miren, hay varias razones y ustedes incluso podrían pensarlo y estar claramente de acuerdo conmigo. Primero, si estamos en un sistema dispositivo en que las partes son las que llevan el impulso procesal, las partes son las que hacen las peticiones y el juez jamás actúa de oficio, resulta extraño que el juez, luego de terminar la etapa aprobatoria, incluso la etapa de actividad de las partes, lo que haga es actuar de oficio y decretar una medida que omitió o un medio de prueba que omitió alguna de las partes. Eso no es más que subvencionar a alguna de las partes, en este caso generalmente al demandante, porque lo que debería hacer el juez en estricto rigor, si es que las partes, sobre todo el demandante, no logró acreditar su pretensión, es rechazar la demanda por falta de prueba. Cualquier actividad que realice el juez en esta situación, en este aspecto, estando frente a una omisión de prueba o una insuficiencia de prueba,
Bueno, lo que está haciendo es subvencionar a la parte y se está convirtiendo realmente en el abogado de esa parte, generalmente el demandante. Esto en clases yo lo he graficado, representado con un ejemplo bastante deportivo, bastante eh, bastante lúdico. Si ustedes se imaginan un partido de fútbol, en donde existe obviamente 11 jugadores por lado, con un arquero cada uno, cada jugador tendrá sus funciones según las reglas del juego, el arquero no puede tomar la pelota más allá de su área, los jugadores que no son arqueros no pueden tomar la pelota con la mano en ninguna circunstancia, y el árbitro está para hacer que se cumplan las reglas del partido. Pero ¿qué pasaría si al minuto 90, al minuto 89, ya por cumplirse en la etapa reglamentaria, viene un centro digamos, que va cayendo en el área, en una de las áreas, y no hay ningún jugador rival para conectar ese centro? Y el árbitro mira la pelota, ve que el centro viene tan bueno para él, la mira y dice, ¿cómo no voy a meter esta pelota adentro? ¿Y cuál saeta cabecea y realiza una jugada llamada palomita y la introduce al arco? Esa es la situación en que se siente un litigante cuando el juez decreta una medida para mejor resolver en su contra y a favor de la otra parte. Siente que el juez es parte, está favoreciendo a la otra parte. Y ahora viene un segundo aspecto. ¿Por qué el juez decreta la medida para mejor resolver y esa medida para mejor resolver específica? ¿Saben por qué lo hace? Y algunos, y el señor Alvarado y eso lo ha dicho, lo hace para condenar. Porque si no tuviera utilidad esa medida para mejor resolver, ¿para qué lo va a hacer? Lo hace precisamente para condenar, porque le sirve a alguna de las partes. Y en ese caso compromete más su imparcialidad y se convierte en parte. Ahora, terminando con esto, las medidas para mejor resolver, bueno, tenemos que estas medidas para mejor resolver se convierten en inconstitucionales. ¿Por qué? Porque comprometen la imparcialidad del juzgador. Porque si bien en nuestra Constitución el requisito, o digamos, este factor o este elemento de debido proceso está dado solamente por el artículo 19, número 3, inciso sexto o cuarto, según el texto que ustedes estén mirando, sexto me parece, que el procedimiento debe estar legislado y los legisladores tienen que tener presente que los procedimientos deben ser racionales y justos. Yo les pregunto, ¿es racional y justo de que el juez pueda favorecer a alguna de las partes en el proceso? Yo creo que no. Yo creo que no es, o por regla general no debe ser así. Después vamos a ir sobre este punto. Yo creo que no debiera ser. Pero, y se convertiría este procedimiento y este artículo 159 en inconstitucional, porque compromete el debido proceso al darle la atribución a un juzgador de beneficiar a alguna de las partes, como ya se lo he dicho. Pero hay otro aspecto que lo vamos a ver lo vamos a ver con posterioridad cuando veamos la teoría de la prueba, cuando empecemos a ver la teoría de la prueba. Porque les voy a adelantar un poco. Fíjense que el proceso, como forma de solucionar conflictos de interés y relevancia jurídica, e incluso como acto jurídico procesal complejo, no está ajeno a un contenido ético jurídico. Porque mediante el proceso, nosotros hay que tender a descubrir la verdad.
por una parte, y por otra parte, lograr la justicia. Esos son los objetivos del proceso, o más que los objetivos, las orientaciones que debe tener todo proceso. Y muchas veces estas medidas para mejor resolver sirven para aquello, por situaciones que les voy a contar más adelante cuando avancemos un poquito más. Pero tengan presente que el proceso tiene un contenido ético-jurídico, incluso hasta moralizante en cierta medida. Ya. Pero pasemos a la otra excepción. La otra excepción es esta. Citadas las partes para ir sentencia, de todas formas se puede allegar la prueba que fue rendida en un territorio de competencia diferente al tribunal en donde se está siguiendo el juicio. La prueba testimonial que se rindió en Punta Arenas puede llegar, no obstante estén las partes citadas por la sentencia. Es otra excepción. Aquí creo que no hay ninguna duda al respecto. Ya vimos el término probatorio extraordinario, para rendir pruebas fuera del territorio de competencia del tribunal. Extraordinario dentro del territorio de competencia del tribunal y dentro del territorio de la República. Ahora bien, el incidente de nulidad procesal. Obviamente es posible también plantear un incidente de nulidad procesal, no obstante están las partes citadas por ir sentencia. Obviamente, o sea, esto es una situación excepcional también, pero obviamente si es que se ha omitido algún trámite, si es que ha habido algún vicio de procedimiento que influya en que cause perjuicio a la parte, obviamente es posible pedir esta nulidad. Y por último, y no menos importante, yo diría que es lo más importante, la solicitud o la posibilidad de pedir medidas cautelares. Creo que esto, a propósito de las medidas cautelares, lo conversamos. Puede ocurrir, de hecho los juicios son así, los juicios son, o los procesos en definitiva, son entes vivos, son como personas, son individuales, cada proceso tiene su forma, su fórmula y su identidad en el avance. Un proceso es diferente a otro, aunque sean similares, pero van a ser diferentes. Muchas veces el litigante, el demandante, no está muy claro que puede ganar el juicio. Aunque todos supone que demandan para obtener algo, pero hay que tener presente que también se demanda para negociar. Pero imagínense, terminada la etapa probatoria y después de hacer la observación en la prueba, el abogado demandante se da cuenta que tiene el juicio ganado. Pero se da cuenta también de otra cosa, que no lo tiene asegurado. Es decir, puede ser que no tenga, cuando haya sentencia definitiva ejecutoriada, que no tenga un patrimonio en el cual hacer efectiva la sentencia. Y aquí resulta muy importante tener conocimiento de las medidas cautelares que se pueden solicitar. Y también resulta muy importante, sobre todo en un país como Chile, que es un país subdesarrollado, donde los seguros no están desarrollados, porque los países más desarrollados, donde tenemos a todas las personas aseguradas, sabemos que si ganamos el juicio, en definitiva nos va a pagar la compañía de seguro. Entonces, no tenemos mayor problema de asegurar el resultado del juicio. Pero en estos casos, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo actualmente, es necesario asegurar el resultado del proceso. Y por lo tanto, se le da la posibilidad principalmente al demandante, una vez que termina toda su etapa tan desgastante de actividad, de poder solicitar las medidas cautelares. Entonces, esa es otra de las excepciones a la imposibilidad que hay de hacer gestiones por parte de los participantes en el proceso, una vez citadas las partes de sentencia. Bueno, y con eso terminamos. Con esto terminamos lo que se denomina la parte procedimental del juicio ordinario. No sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, podríamos conversar ahora. Nos quedan 9 minutos, ¿no? No sé si quieren conversar de esto o no. ¿O seguimos? ¿Mm? Seguimos entonces. Ya. Entonces, ahora vamos a seguir con la teoría de la prueba. Miren, si ustedes pueden mirar atrás mío, hay una serie
de libros que se refieren a la teoría de la prueba. Que algunos textos se los voy a mandar escaneados, bueno, no, algunos extractos, para que ustedes puedan ver la importancia de la teoría de la prueba. Ok, y fíjense, aquí en la introducción de la teoría de la prueba, no sé si ustedes lo leyeron, el ideal es que lo hayan leído en su casa, en la tranquilidad de sus hogares, hayan podido leer la introducción, pero voy a ser bien sencillo en la teoría de la prueba, en la introducción. A ver, vamos a hablar de tres cosas. Lo primero, vamos a hablar de la importancia de la teoría de la prueba. En materia civil, ya recuerdo de segundo año que segundo año en la universidad a ver derecho procesal. Los profesores no terminaban, no, o sea, no dejaban de decirme lo siguiente. En el proceso civil, lo que importa es el derecho. Miren, eso decían. En el proceso civil lo que importa es el derecho. Eso es lo importante, el derecho. La ley. Y en el proceso penal, lo que importan son los hechos. Miren. Y después, bueno, cuando egresé, empecé a estudiar para el examen de grado, posteriormente empecé a trabajar, después me titulé, empecé a llevar juicios, bueno, llevar juicios tanto del estudio donde yo trabajaba y después independientemente, me he convencido de lo siguiente. ¿Saben? Al final, lo que decían mis profesores, no estaban errados. Puede ser así, pero se los voy a explicar con más detalle. Al final, en todo juicio, lo único o lo que más importa son los hechos. Eso es lo que más importa. Los porfiados hechos. ¿Por qué? Porque siempre el derecho va a estar en la ley, siempre el derecho va a estar en el texto, siempre el derecho va a estar en la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia. Nosotros es cosa que nos revisemos un compilado de jurisprudencia o que revisemos una aplicación con jurisprudencia para saber qué están fallando los tribunales. Pero lo importante siempre porque siempre va a estar ahí el derecho, lo importante va a ser los hechos, cómo nosotros logramos traer los hechos desde afuera del proceso, desde la calle, desde los hogares de nuestros clientes, desde la oficina de nuestros clientes, hasta el tribunal. ¿Y cómo se hace? Realizando actividad probatoria, a través de los medios de prueba. Y en materia civil, ¿por qué son tan importantes los hechos? En materia civil son importantes los hechos porque en materia civil, si ustedes leen dos artículos del Código Civil, que son los artículos 1708 y 1709 y 1711 del Código Civil, nos vamos a dar cuenta que si no tenemos un medio de prueba por escrito o un principio de medio de prueba por escrito en un juicio, lo más seguro es que lo vamos a perder por falta de prueba. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos un medio de prueba por escrito, no podemos completar la prueba, no podemos rendir o no puede acreditarse el hecho por la testimonial. Entonces, si no tenemos un documento que nos dé cuenta del hecho, generalmente vamos a perder el juicio. Y estas circunstancias se van a ir dando en el primer momento en que entrevistemos a nuestros clientes. ¿Y tiene el documento? No, no lo tengo. Pero me dijeron algo. ¿Y tiene un correo electrónico, aunque sea? Ah, sí, me mandaron un correo electrónico, un WhatsApp, etc. El medio de prueba por escrito es fundamental. Bueno, en materia civil. Bueno, ¿y para qué decir en materia penal? En materia penal es más fundamental todavía los medios de prueba, la prueba. Saber cómo se prueba. Saber cuáles son los medios de prueba. Es más fundamental porque en los asuntos civiles, obviamente, las partes, las personas van dejando rastros de su actividad con documentación, sea firmada o no firmada, documentación electrónica o en papel.
etc. En cambio, cuando se trata de la actividad delictual, los imputados no dejan medios de prueba. De hecho, los imputados se deshacen de los medios de prueba. Y hay situaciones que son tragicómicas o situaciones en que personas de un alto poder económico se deshacen de los computadores tirándolo a un canal. O sea, son situaciones dramáticas. Situación en que la actividad delictiva, ya sabemos que el que comete el delito, el imputado, no quiere que se sepa. Entonces, esa es la primer muralla con la que chocamos, con los hechos, con cómo acreditar los hechos. El segundo tema, sin entrar a temas teóricos, como ustedes pueden revisar en la introducción, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesan los medios de prueba? ¿A quién le interesa la actividad probatoria? Bueno, la actividad probatoria generalmente no le interesa a los que escriben sobre esto, a los que escriben sobre derecho, a los profesores a tiempo completo. No les interesa porque no la ven en la práctica. Ellos seguramente van a estar más interesados en la teoría del proceso o en la legitimidad para actuar o en la cosa juzgada, etcétera. Pero la actividad probatoria quizás no sea interesante porque no tienen que verla día a día. No tienen que darse contra el muro día a día o agarrarse la cabeza a dos manos diciendo, chuta, perdí el juicio por falta de prueba. Porque no supe qué medio de prueba a llegar al juicio o pensé que con estos medios de prueba eran suficientes, etc. ¿A quién le interesa los medios de prueba? ¿A quién le interesa la teoría de la prueba? Generalmente le interesa al abogado litigante. Y por eso es el abogado litigante que está más preocupado de esto, pero no tiene tiempo para escribir sobre esto. No tiene tiempo tiene algo de tiempo para estudiar esto, pero lo vierte en sus escritos, pero no en los escritos de observación en la prueba, pero no hace trabajo académico, porque seguramente es más lucrativo ejercer el derecho, etc. Bueno, dicho esto, ya nos queda un minuto, así que vamos a volver en 15 minutos a las 8. Entonces, a las 8, en 15 minutos más, vamos a volver sobre esto con estos conceptos previos. Me gustaría que tuvieran leído estos conceptos previos al momento de iniciar el segundo bloque. Nos vemos.